Bueno, continuando, yo tengo la misión, a ver si me sale, de profundizar en las diferencias entre perspectivas a fin de que todos podamos distinguir cuando estamos en la acción, ya sea en el aula, en la escuela, en el sindicato o en el ministerio, en un programa, en qué perspectiva estamos parados, algo que a veces no es tan fácil de distinguir, sobre todo en los últimos tiempos, porque en los últimos tiempos eh, se han tomado muchas expresiones y conceptos de nuestra perspectiva en la otra perspectiva, no necesariamente el concepto en sí mismo, sino el modo de decir algunas cosas. Por ejemplo, antes se decía siempre ejercitar, ahora se dice practicar. Antes se decía en todas las publicaciones código, no sistema de escritura, ahora se dice sistema de escritura. Pero cuando ellos hablan de practicar y uno entra al detalle de lo que están planteando como práctica, en realidad se trata de ejercicio, o cuando ellos hablan de sistema de escritura y uno entra al detalle de cómo encaran la enseñanza de ese supuesto sistema de escritura, están enseñando a codificar y decodificar. Entonces ahora no está tan fácil distinguir entre perspectivas desde la lectura de los materiales. Y por supuesto que hay acuerdos en algunas cuestiones, que son unos, estamos de acuerdo, pero, por ejemplo, estamos de acuerdo que hay una cantidad de estudiantes que no está aprendiendo a leer y escribir lo necesario para poder avanzar en el sistema educativo sin obstáculos. Pero no estamos de acuerdo en que las causas, primero no estamos de acuerdo en cuál es la cantidad de esos estudiantes, no son la mitad, no es el 50%. Segundo, no estamos de acuerdo en que solamente el problema sea un problema escolar, cuando las condiciones de vida de nuestros estudiantes son cada vez peores. Y dentro de los factores escolares, no estamos de acuerdo en que eso se deba a un método de enseñanza o a una perspectiva de enseñanza solamente. Estamos de acuerdo que la enseñanza es fundamental para superar ese problema, porque cualquiera sean las condiciones de vida de los chicos, nuestro rol está en la escuela y en la escuela enseñamos. Lo que no estamos de acuerdo es en qué entendemos por enseñar y cómo encaramos esa enseñanza. Y así podríamos señalar otros acuerdos, pero. Entonces, voy a centrarme en qué nos distingue fundamentalmente en relación a los contenidos de la enseñanza y la estructura de las clases y en las consecuencias políticas que tanto lo que explicó Delia como lo que voy a seguir aportando aquí tienen, en estas cuestiones. Cuando hay comillas, estoy tomando como comillas un documento que desde la perspectiva cognitivista, también conocida como conciencia fonológica, que es uno de los aspectos de la perspectiva cognitivista, en este momento tienen ellos como un manifiesto, digamos así, que se llama Los desafíos de la alfabetización en el contexto argentino actual, donde son muchos docentes e investigadores universitarios, un grupo de docentes e investigadores universitarios que suscribió un documento que además, por supuesto, suscribe Argentinos por la Educación. Y para continuar con el tema que Delia planteó, una de las primeras cosas que dicen en el documento es que la adquisición del lenguaje oral se continúa con el aprendizaje del lenguaje escrito. Como queda claro en las palabras de Delia, nosotros entendemos al lenguaje escrito como un lenguaje diferente, profundamente interrelacionado con el lenguaje oral, pero de ninguna manera una continuación. En la definición de la perspectiva cognitivista, ahí yo señalé dos palabras que son importantes. Para ellos el lenguaje oral, perdón, se adquiere, mientras que el lenguaje escrito se aprende.
Y para su perspectiva, ¿por qué? Porque el lenguaje oral no necesitamos aprenderlo en esa perspectiva porque ya nos viene dado por nuestra especie. Y es cierto que todos podemos hablar, pero no es cierto que no aprendemos a hablar, porque aprendemos en la interacción social. Lo que pasa es que ellos no, la interacción social no se reconoce como un aprendizaje, porque no hay una intencionalidad de que el otro aprenda. Y en cambio, el lenguaje escrito se aprende y desde el punto de vista de ellos solamente se puede aprender si alguien tiene la intención explícita de enseñar explícitamente. Y la redundancia es intencional. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué esto de lo explícito es tan importante? A ver, con respecto a los contenidos, han ido variando. Antes nos las ponían más fácil porque ellos siempre hablaban de habilidades. Se enseñan habilidades. Ahora dicen componentes, también dicen conocimientos, también dicen habilidades, etc. Lo que está claro es que para aprender a comprender y a producir textos se requiere de enseñanza explícita. Vuelvo a señalar esta palabra. Y dentro de el enseñar a leer, las habilidades o componentes, o como las llamen, que ellos van a distinguir es, por un lado, la decodificación o recodificación fonológica de palabras. ¿Por qué recodificación fonológica de palabras? Hablan de sistema de escritura, pero la habilidad es decodificar palabras, es decir, transformar ese código, esas marcas en fonemas, ¿sí? Esa es una primera habilidad. Por otro lado, también hablan de que se comprenden textos. Ahora, cuando se habla de que se comprenden textos, hay habilidades y conocimientos involucrados, que son un montón. Conocimientos del mundo, expansión del vocabulario, dominio de la sintaxis, generación de inferencias. Según los autores, las versiones, los tiempos, estas habilidades involucradas son más largas, menos largas. Siempre está el vocabulario, siempre está la sintaxis. Del 2000 para acá siempre está la sintaxis, pero las demás van cambiando de acuerdo a las distintas versiones. La característica es que son muchas. Por otro lado, en el escribir está la habilidad es la codificación de palabras. Fíjense que cuando hablamos de codificar y codificar, la unidad es siempre palabra. Cuando hablamos de comprender y de producir, la unidad es siempre el texto. Porque por otro lado está la producción de textos cohesivos y coherentes. Y ahí de nuevo hay un montón de habilidades: vocabulario, sintaxis, ortografía, estructuras textuales, establecimiento de inferencias, uso de conectores, etcétera, etcétera, etcétera. Los americanos en ese sentido son mucho más sistemáticos, y si se dicen son 10, todo el mundo mantiene 10, si se dicen son 5, todo el mundo mantiene 5. Acá en el Cono Sur la cosa es distinta, cambia un poquito dependiendo de los autores. ¿Cuál es la característica? Es decir, ¿cómo se enseña todo esto? Una por una. Es decir, cada habilidad necesita de una serie de situaciones que todas tienen la misma estructura, pero por un lado se enseña el vocabulario, por otro lado se enseña la sintaxis, por otro lado se enseña la generación de inferencias, por otro lado se enseña la expansión del vocabulario, y cada una de esas habilidades es objeto de distintas situaciones. Los americanos dicen entrenamiento, training. Acá se dice enseñanza, antes se decía entrenamiento, antes estoy diciendo, la cosa cambió mucho después de la pandemia. Es decir, se toma mucha cosa de nuestra perspectiva en términos, insisto, en términos de lenguaje, no necesariamente de conceptos, después de la pandemia. ¿Qué van a decir? Van a decir que un proceso de alfabetización adecuado es aquel que atiende equilibradamente a las especificidades del aprendizaje de cada uno de los componentes, de a uno. ¿Cómo? A través de la enseñanza explícita.
¿qué es esto de la enseñanza explícita concretamente? Es una estructura de enseñanza que tiene una idea por detrás, que es que los niños y las niñas aprenden todos al mismo tiempo aquello que se les está enseñando, a partir de que el o el docente presenta los contenidos explícitamente. Se basan en algo que se llama principio de delegación gradual de responsabilidad para cada uno de los componentes o habilidades. Es decir, si te estoy enseñando vocabulario, voy a seguir estos 3 pasos. Si te estoy enseñando conciencia fonológica, voy a seguir estos 3 pasos. Si te estoy enseñando correspondencias grafemas fonemas, voy a seguir estos 3 pasos. En inglés es I do, we do, you do, es decir, yo hago, nosotros hacemos, tú haces. Y el primer paso consiste en que el docente introduce y demuestra aquello que se espera que los chicos aprendan. Si estoy queriendo que aprendan a segmentar fonológicamente, les digo gato, gu, a, tu, o, gu, a, tu, o, gato. ¿Sí? Lo muestro. Hay una modelación cuidadosa de la habilidad o el conocimiento explicitando ese saber involucrado. Voy a separar gato en sus sonidos. ¿Sí? Segundo paso, el we do, nosotros hacemos. Es una práctica conjunta, la famosa situación del coro. Lo hacemos juntos. Ahora separamos casa. Digan todos, casa. Q, A, S, A. Repetimos todos. Q, A, S, A. Esa práctica guiada y conjunta empieza siendo de la clase colectiva, después va a pasar a pequeños equipos para seguir modelando, hasta que se considera que ya se puede hacer el you-do, que los estudiantes pueden hacer esos mismos ejercicios, en algunas publicaciones dicen prácticas, autónomamente sobre los mismos casos al principio y después sobre nuevos casos. Hay muchas consideraciones a hacer. ¿Qué palabras? ¿Qué tipo de palabras? No tenemos el mismo criterio ni para elegir los textos ni para elegir las palabras, pero ya me iría a mucho más ahí. Ahora, vamos a estas 2 habilidades que son las que más en realidad nos distinguen todas, pero vamos a las de sistema. ¿Qué quiere decir enseñanza explícita cuando estamos hablando de codificación y codificación de palabras? ¿Sí? Lo mencionamos antes, estaba en el cuadro grande, ahora estoy enfocando ahí. Son básicamente estas 3 cosas. El dominio del sistema de escritura, lo llaman sistema, pero si estamos hablando de codificación y de codificación, estamos hablando de código, hay una pequeña inconsistencia ahí. Estamos hablando básicamente de 3 habilidades. Nombre de las letras, conciencia fonológica, correspondencia, grafema, fonema. Nombre de las letras es eso, es nombre de las letras, saber que esta es la A, la B, la C, algunos es el nombre y el sonido, otro es solo el sonido, otro es solo el nombre, hay diferencias ahí. Trazado lo pongo entre signos de preguntas porque no estaba tan presente, pero ahora sí está muy presente también el trazado de la letra, la nombro y la trazo. Y volvió el tema de los renglones de letras, junto con eso. Por un lado está eso, pero eso es, la unidad es la letra, no es la palabra. Por el otro lado está la conciencia fonológica, y la conciencia fonológica sí la unidad es la palabra. Palabras que hasta pueden ser pseudopalabras. Y ahí el contenido es los fonemas que integran una palabra. Los signos de pregunta son porque es con o sin escritura, hay variaciones. Por ejemplo, Duke lo hace con escritura, Borsone lo hace al principio sin escritura, pero ninguna de las dos estaría en desacuerdo entre ellas, porque no les molestaría que se haga con o sin escritura. Pero eso es separar los fonemas que integran una palabra. Y por otro lado, hay esto en inglés es phonological awareness, y a veces siempre lo explico con mis estudiantes, hay otra habilidad que se llama phonics. El phonics es la correspondencia grafema-fonema. Es decir, por un lado separo sin tener las letras, por el otro aprendo las letras, y por el otro hay otra habilidad que es separar y poner en correspondencia.
¿sí? Que son, por ejemplo, el ejercicio clásico que hacen ahí es, pongo todas las rayitas para escribir escoba y voy diciendo escoba en sus fonemas y voy poniendo cada fonema. Después están el mapeo de letras, el mapeo de palabras a través de las letras, que también es un ejercicio muy clásico entre los americanos, ese lo he visto muy poco acá. Muy bien. Ahora, acá hay todo, uno diría, bueno, nosotros también enseñamos sistema de escritura y también enseñamos comprensión y producción de textos. El tema de las habilidades implicadas y el entrenamiento por habilidades es una diferencia importante. Pero también hay unas diferencias y el tema de el modelo de la estructura de la clase, te doy el modelo, lo repetimos juntos, lo haces vos solo, el I do, we do, you do, también es una diferencia. Y también hay diferencias en los cuándo. Este mismo documento, que es muy cortito y es muy, está buenísimo porque dice la última versión de lo que se está desarrollando en la mayoría de las provincias a través de los distintos programas, raíces, coplas, etc. Este, Dicen claramente que reconocer palabras, por un lado dicen, es necesario, pero no suficiente para comprender, pero al mismo tiempo dicen exactamente que si no se reconocen palabras de manera fluida, se hace difícil o imposible la comprensión. Entonces ahí hay una relación de precedencia. También hay una relación de precedencia entre escribir palabras y producir textos, porque si bien van a decir, como voy a decir ahora, que las cuatro cosas, es decir, el reconocimiento de palabra, la comprensión, la escritura de palabra, la producción de textos, van desde nivel inicial, en realidad, si no se producen palabras, si no se escriben palabras fluidamente, la producción de textos, dicen, se hace difícil o imposible. Ahora, ¿cómo sostienen estas dos ideas al mismo tiempo? Lo que van a decir es que con los niños más pequeños, las situaciones de lectura de textos, de planificación, de textualización, de revisión de textos escritos se hacen junto al docente. Es decir, en realidad están en manos del docente. ¿Y qué es del docente? Algo parecido a la situación de lectura y escritura a través del docente, pero no idéntico. Tendríamos que entrar en muchos detalles para decir por qué no es lo mismo, pero algo parecido. Y a medida que avanzan en el dominio del sistema de escritura, es decir, en el reconocimiento de palabras y en la escritura de palabras, sí se pueden empezar a hacer situaciones de lo que ellos llaman escritura y lectura independiente, que sería, ahí sí, es lectura y escritura por sí mismo. Inicialmente dicen hay que aprender a escribir palabras, a través del análisis de la palabra oral y establecimiento de correspondencia entre fonemas y grafemas. Y hay que aprender a leer a través del establecimiento de correspondencias grafema-fonemas, tanto en lectura como en escritura, en unidades palabras, y dicen explícitamente, sin necesidad de texto. A ver, sin necesidad de texto quiere decir dos cosas. Primero, que no están reconociendo que las palabras son textos. Segundo, que en realidad lo que están diciendo es sin necesidad de contexto. Es decir, no hace falta una práctica de escritura completa en la cual se enmarque la lectura y escritura de palabras. Más allá de que no hay ningún problema si un día llego al aula y no planifiqué nada y digo, ¿qué tal si escribimos una lista de útiles? Porque la lista de útiles es un texto y tiene un contexto conocido y comprendido por los niños. El tema es que pueda haber anticipación. Voy 20 minutos. Bien. A ver. Yo no voy a hacer un análisis detallado de nuestra perspectiva, pero al menos quiero mencionar algo de nuestra perspectiva para decir, esos son los contenidos, esa es la estructura, ¿cuál es la nuestra?
En nuestra perspectiva hay tres tipos de contenidos fundamentales. Los contenidos que son prácticas, yo tomé prácticas en la formación del lector literario, hay muchos ámbitos de prácticas y menciono algunas de esas prácticas. Leer e intercambiar interpretaciones, seguir la lectura de quien lee en voz alta, tomar notas mientras se lee, acordar qué se va a escribir, si es una práctica de formación literaria que también incluye la escritura, que podría no incluirla, pero muchas veces la incluye, producir listas y cuadros, es decir, hay muchas prácticas de lectura y de escritura. Por otro lado, hay otro eje de contenidos que son los que tienen que ver con el lenguaje escrito. Para ser más clara y más directa, hay muchísima bibliografía sobre esto y muchos de ustedes deben conocer, por lo tanto no me voy a detener muchísimo. Para ser más clara, digo, ahí vamos por todos los recursos literarios, discursivos, lingüísticos, pragmáticos, enunciativos, para provocar efectos, para describir personajes y escenarios, para mantener coherencia, para mantener cohesión. Es decir, acá está tanto la práctica de comprensión o de producción de textos, ¿sí? Y acá también. Y además, ese lenguaje escrito se escribe con un sistema de escritura. Entonces, el tercer eje de contenidos, que todos tienen la misma importancia, no hay uno antes que el otro, se mantienen en simultaneidad a través de ponerlos en primer plano, en algunos momentos unos y en algunos momentos otros. Decía, el lenguaje escrito entonces se produce a través de un sistema de escritura y ahí ¿qué enseñamos? Enseñamos a buscar índices para apoyarse en las anticipaciones, verificaciones, modificaciones, enseñamos a pensar, a reflexionar en qué letras tengo que usar, cómo las tengo que poner, en qué orden, cuántas tengo que poner, etc. Muy bien, nuestros contenidos son otros. Desde el punto de vista de los cognitivistas, ellos no reconocen estos ejes como contenido. Por eso se dice que nosotros planteamos un aprendizaje por descubrimiento o vacío de contenidos. No reconocen en esta clasificación, digamos así, o en esta sistematización, porque además fíjense que intenté mostrar que acá hay más que una circularidad, una espiralidad entre los distintos contenidos. Al mismo tiempo que hay una espiralidad entre estos contenidos, acá no me salió bien el dibujito, hay distintos tipos de situaciones que van a poner en primer plano uno u otros contenidos. Nuestra clasificación de situaciones en 4 situaciones fundamentales, que es una manera de mostrar los 4 extremos de un continuo, porque hay muchísimas situaciones intermedias. Estas 4 situaciones fundamentales no son una cuestión de tengo un repertorio de situaciones para variar, sino tengo una tipología de situaciones porque algunas de ellas ponen en primer plano las prácticas y la reflexión sobre el lenguaje escrito, la escritura y la lectura a través del docente, y otras ponen en primer plano la reflexión sobre las unidades menores del sistema de escritura, que son las situaciones de lectura y escritura por sí mismo. Entonces, si uno piensa en la otra perspectiva, dice, bueno, ellos también trabajan sistema, comprensión y producción. Nosotros también trabajamos sistema, comprensión y producción, con una estructura diferente, es decir, de los contenidos, con unas situaciones diferentes, pero que además derivan en una estructura diferente de la clase, ¿sí? Yo quería hacer ese esquemita que está ahí mirando para arriba, porque yo pienso la estructura de la clase como una estructura de nuevo en espiral, pero en espiral ascendente, ¿sí? Nosotros, cualquiera de nuestras clases, sea sobre el sistema, sobre lo que sea, plantea problemas. Plantear problemas no es mostrar, ¿sí? No es mostrar cómo se hace algo, sino decir, a ver,
¿Cómo hacemos para resolver este problema? ¿Cómo hacemos para escribir cangrejo, rinoceronte y paloma? ¿Cómo hacemos para encontrar en un texto dónde dice caperucita y dónde dice lobo? Por plantear situaciones sobre sistema de escritura, ¿no? Algunas situaciones sobre sistema de escritura. En ese planteo del problema hay intervenciones fundamentales y condiciones fundamentales. ¿Por qué? Porque el problema no es solamente decirle, chicos, piensen en esto, pónganse a resolver esto. El planteo del problema se supone asegurar condiciones para que puedan resolver ese problema chicos con distintas aproximaciones a la escritura, chicos con distintas ideas sobre cómo se puede resolver esto. Aproximaciones que tienen una lógica y que tienen una lógica interna con la que hay que dialogar. Entonces, esas condiciones, por ejemplo, son que haya fuentes de información, son entre muchas, ¿no? Que haya fuentes de información disponibles en el aula para poder fijarme si quiero escribir cangrejo, hay algo que me sirve en el aula para empezar a pensar cuáles pongo para cangrejo. ¿Sí? Condiciones son asegurarnos de que todos se sientan con derecho a opinar, a escribir de acuerdo a sus conceptualizaciones y que no estén pendientes de copiar de algún lado o que no estén pendientes de copiar de un compañero que suponen que sabe más. Es decir, las condiciones tienen tanto que ver con un clima socioafectivo cognitivo como las condiciones tienen que ver con condiciones cognitivo-lingüísticas. Sí, más para el lado de las condiciones lingüísticas de lo que voy a proponer leer o escribir. Cuando estoy hablando de la elección de los textos, es decir, cuando estoy en una situación de que apunta a la interpretación, a la comprensión de textos, una condición fundamental es la calidad del texto. Es decir, no cualquier texto sirve para hacer interpretaciones interesantes. Si el texto es chato, no me sirve. Esas simplificaciones de los textos no sirven para plantear problemas. No hay nada que problematizar en una historia tonta, entre comillas. El segundo momento de la clase, de acuerdo en que había una estructura, estoy planteando nuestra estructura, el segundo momento de la clase es que a veces de manera colectiva y muchas veces en equipos, a veces de manera individual, se intenta resolver esos problemas que se plantearon o ese problema que se planteó. Problema que puede ir sobre la práctica, sobre el lenguaje escrito o sobre el sistema. Ahora estamos más pensando en el sistema. Los niños intentan resolver ese problema. Y ahí de nuevo hay un docente que no se queda esperando a que resuelvan el problema. Hay un docente que está pasando por los equipos o que está discutiendo con el grupo total para hacer algo que para mí la imagen más clara es la ley de la curvatura de la vara. Es decir, si los chicos están resolviendo el problema pensando solamente en cuántas letras tienen que poner, bueno, observo, miro si por ahí están avanzando y si agotaron su posibilidad, les intento aportar algo que los haga pensar en cuáles, ¿sí? Si están encontrando en el texto las palabras que estamos buscando o las expresiones que están buscando, si los están encontrando, fácilmente les planteo otros desafíos o les planteo contraejemplos. Ahí dice, ¿por qué? Porque empieza con tal. De acuerdo, efectivamente dice, pero esta también empieza con tal. ¿Cómo podrían explicarle a alguien que en los dos casos empiezan igual, pero en esta dice tal cosa y en la otra dice tal otra? Hay un docente que está llevándolos a pensar aquello en lo cual no están centrados, porque eso es lo que les va a permitir avanzar, llevándolas a pensar un poco más allá. ¿Sí? Y hay un momento posterior, dificilísimo en nuestra perspectiva de hacer, pero necesario, de puesta en común de las diversas resoluciones. Una puesta en común en la cual, ya cumplí los 30 minutos, en la cual mm, no todos los niños, o sea, si bien van a circular las mismas informaciones, yo vi que allá
se dieron cuenta dónde estaba escrito tal cosa. Explíquennos cómo hicieron, cómo se dieron cuenta dónde decía, porque, nada, estoy tratando de recordar una frase de Caperucita y con el apuro no me sale, pero cualquier expresión en cualquier cuento. Nos dimos cuenta porque está al final de la página tal donde está el dibujo. ¿Y qué más nos podríamos fijar? Y en aquel otro grupo se dieron cuenta de tal cosa, nos explican cómo hicieron, circulan informaciones y el docente tiene claro que esas informaciones que circulan no van a ser asimiladas por todos los chicos al mismo tiempo de la misma manera. Y así seguimos. ¿Por qué digo en espiral? Porque en la próxima situación vamos a volver sobre los problemas para que cada uno tenga oportunidad de ir ampliando. Esta estructura de la clase es muy distinta a la otra estructura de la clase, es mucho más flexible este, y también es más compleja. No tengo ninguna duda de que es más compleja. Tengo 2 minutos para las consecuencias políticas o paro acá y vamos a los equipos. Por favor, la organización me dice. No, sí, Mirta, dale, continúa. A ver, paso muy rápidamente por algunas consecuencias políticas que de una perspectiva y otra perspectiva que después en las comisiones las podemos retomar. Voy a mencionar solo algunas porque son muchísimas. En los diseños curriculares y en los lineamientos sobre alfabetización inicial. A ver, ¿qué se pone como contenido? ¿Se ponen como contenidos las letras, los fonemas, o se ponen como contenido las prácticas, el sistema, las reflexiones de los niños? Eh, Vamos a poner en los diseños las diversas situaciones didácticas en simultaneidad o vamos a plantear en los diseños que primero van las de trazado, las de conciencia, las de correspondencias y después van a ir las de escritura de los niños por sí mismos porque no hay lugar para las conceptualizaciones. Vamos a concebir en los diseños, en los materiales, que la alfabetización es un proceso, que los chicos tienen conceptualizaciones propias, que los errores son partes del proceso y que hay intervenciones distintas para los distintos tipos de conceptualizaciones. O vamos a plantear en el diseño que mejor o ignoramos los errores, porque hay quienes plantean escritura espontánea desde el inicio, pero no hacen nada con eso, no hay intervención para esos errores. Errores conceptuales me refiero, no errores de descuido o errores de otro tipo, sino errores en el sentido de conceptualizaciones diferentes a la convencionalidad. O los vamos a evitar, hay quienes sostienen en la otra perspectiva que no aparezcan directamente, porque está la idea de que el error se fija. Y otros van a decir, bueno, pueden estar ahí, pero no hacen nada con ello. En la producción de materiales didácticos, bueno, me parece que lo más importante es que los materiales lo más importante en los materiales didácticos es que nosotros necesitamos bibliotecas de escuelas y de aulas. Nosotros necesitamos diversidad de textos dentro de las aulas y dentro de la escuela. Y que las orientaciones para trabajar con esa diversidad de textos abran la posibilidad de una diversidad de intervenciones del docente que sean posibles de reformular por los distintos colectivos, por los distintos grupos, ¿sí? En función de lo que pasa en cada escuela, en cada grupo, es decir, que haya sobre esos materiales la posibilidad de repensar. Lo que nos vamos a encontrar del otro lado es, primero, que algunos van a acordar con las bibliotecas, pero también va a aparecer el texto único, el libro único. Puede ser un libro de texto, puede ser una novela, puede ser un cuento, ¿sí? Y sobre eso hay prescripciones estandarizadas y por lo general muy simples, ¿sí? Porque hay una idea de muy generalizada que para los maestros, como tienen mala formación, hay que darles orientaciones muy sencillas y muy prescriptas, darle todos los pasos y que sean muy fáciles de hacer. De hecho, el I do, we do, you do es muy fácil de hacer.
La consecuencia de todo eso es despolitizar la enseñanza de la lengua escrita. ¿Sí? Se oculta que el problema de la inclusión no es un problema que se puede resolver de la misma manera en todos los contextos y ante cualquier texto y ante cualquier grupo y en cualquier escuela y con las mismas posibilidades de docentes. Depende mucho de, por ejemplo, hay un docente que participa del colectivo trabajando con los maestros y que tiene una formación que le permite conducir un poco a sus maestros. No lo hay, se arreglan entre maestros paralelos, el maestro trabaja solo, hay muchas realidades muy diferentes. En la formación docente, por supuesto que en la formación y en el acompañamiento docente, por supuesto que hay muchas consecuencias. Tenemos que pensar en la formación cómo le enseñamos a utilizar instrucciones que son iguales para cualquier aula en cualquier lugar porque son las que están científicamente comprobadas. No importa cuáles son los fundamentos psicolingüísticos, no importa cuál es la investigación didáctica que está por detrás, porque lo que tienen que aprender los docentes es hacer lo que tienen que hacer, porque si no van a ir presos, según alguna publicación del año pasado. Eh, no den ideas. O lo que tenemos que hacer en la formación es trabajar la reconceptualización sobre qué es leer, qué es escribir. Tenemos que trabajar en la formación de comunidades de lectores y escritores, también entre los docentes en y para la escuela. Tenemos que promover el análisis de las prácticas del lenguaje fuera y dentro de la escuela y de las prácticas de enseñanza. Tenemos que alejarnos de las recetas y trabajar tratando de que puedan construir, o menos intentando comunicar, que hay criterios, que hay conceptos que pueden ayudarnos a que en las distintas aulas sepamos, ahora mejor hago esto o ahora mejor hago esto otro, porque hay un criterio que me está guiando. Si hay un criterio construido en la teoría didáctica, una teoría que no es una teoría para aplicar, es una teoría para reconstruir en cada lugar y tiempo. Y por cierto, que el acompañamiento, ya sea del directivo, ya sea de un proyecto específico, como puede ser maestro más maestro y demás, el acompañamiento se va a alejar totalmente de la idea de bajar línea o de la idea de controlar o de la idea de evaluar cuánto está aplicando las orientaciones docente. El acompañamiento es una coformación, es un diálogo con el que está dentro del aula, con alguien que tal vez viene de otra aula, otra vez viene de un organismo provincial o de un programa, leyendo y pensando la realidad de cada docente en cada contexto, sosteniendo horizontalmente y sosteniendo sobre todo en el tiempo. Ni formación ni acompañamiento funcionan en periodos cortos, que cada vez son más cortos, ¿no? Es decir, cada vez pretendemos que la formación sea más corta y más a distancia. Bueno, montones de consideraciones sobre necesidades, indicadores, logros, mecanismos de monitoreo. No tenemos, no voy a sintetizar, no tenemos nada contra las pruebas sumativas, contra los cortes, contra las líneas de base, contra las pruebas a aprender. No sé esta porque todavía no tengo la menor idea de qué es lo que tomaron, no logro encontrarlo. Este, Siempre y cuando, no tenemos nada contra eso, siempre y cuando también haya un lugar para la evaluación formativa, siempre y cuando no solo identifiquemos lo que saben los niños, lo que saben hacer los niños, porque es lo único que podemos evaluar con esas pruebas, lo que hacen, el desempeño, este, sino que también sepamos lo que piensan los niños, también intentemos apreciar lo que piensan los niños, también intentemos apreciar lo que hacemos en el aula, lo que se hace en las aulas y poner en relación lo que saben los niños con lo que hacemos en las aulas. Eso es parte de la evaluación.
Necesitamos de instrumentos que reflejen las aproximaciones de los estudiantes. No nos alcanza con instrumentos que digan, este sabe, este no sabe, este tiene una respuesta correcta, este tiene una respuesta incorrecta. Si nos paramos en la otra perspectiva, vamos a ver que hay una reducción a los faltantes individuales, ¿sí? A qué les faltan a cada niño en particular. Hay una reducción del diagnóstico a aquellos aprendizajes fácilmente evaluables externamente y sobre todo cuantificables, que dejan de lado algunas cuestiones sumamente importantes, es decir, no se puede cuantificar cuán comunidad de lectura se logra en la escuela. ¿Cómo se mide eso? Esa es una evaluación cualitativa de cada equipo escolar, no puede cuantificarse. Otras cosas sí pueden cuantificarse y cuantifiquémosla y mostremos que avanzamos, no hagámoslo, por favor, sin olvidar lo otro. Y por supuesto que lo que nunca vamos a estar de acuerdo es con establecer ranking, con premiar o con castigar en función de las evaluaciones. Hay mucho más para decirlo, podemos seguir discutiendo en las comisiones. Preparé 2 o 3 cosas que quería decir al final. La primera es que una política de alfabetización, lo que queremos es una política de alfabetización que integre todas las diferencias de los estudiantes y de los docentes. Queremos una transformación del sistema para que quepamos todos, lo mismo que queremos una transformación del país para que quepamos todos. Queremos enseñar a leer y a escribir con sentido. Últimamente estoy diciendo con belleza y con alegría y con otros. Eso siempre lo dijimos. Pero me parece que la belleza y la alegría nos las estamos olvidando últimamente con tantas cosas tan terribles que estamos pasando. Y es parte de la alfabetización. Lo primero que yo miro cuando entro a un aula o cuando entro a una escuela es si los pibes están contentos y si los maestros están contentos enseñando. Es la primera apreciación. Si eso no está, nada de lo otro va a suceder. Y queremos enseñar a leer y escribir para reparar sin prisa, pero sin pausas y sin retrocesos, las desigualdades simbólicas e históricas. Las desigualdades materiales no están en nuestras manos como educadores, pero sí las simbólicas. Podemos reparar gran parte de esas desigualdades. Gracias y perdón por el exceso de, creo, 10 minutos.